Hola Iglesia, estamos en en 5 de nuevo y nos da mucho gusto tenerlos con nosotros el día de hoy. Espero que estén pasando un buen día, que esta semana esté siendo de mucha bendición para ustedes. Y bueno, hoy vamos a hablar y vamos a empezar con un tema demasiado interesante. Creo que ya en varios en 5 hemos estado hablando de esto. Entonces me gustaría que empecemos con este versículo para que podamos leer todos juntos este pasaje, y se encuentra en Isaías 4 del 1 al 4 y nos dice: no tengas miedo, yo te he liberado, te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás, caminarás en el fuego y no te quemarás, porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Dios Santo de Israel. Entonces, empezando con este versículo y entendiendo un poco lo que Dios nos está diciendo, les voy a dar ahora sí el tema y el título de este mensaje, que es Tormentas como bendición. Entonces, creo que de repente pues hay situaciones que llegan a nuestra vida como una tormenta. Llueve suave y con gotas diminutas que logramos esquivar, pero hay veces que llueve tan duro, y no solo hablando de manera física, sino también en esas tormentas que ocurren en nuestra mente, en nuestro corazón, al estar pasando por diversas aflicciones, que a veces no logramos escuchar más que truenos y lluvia, ¿no? No vemos más que eso y creemos que todo se ha venido abajo y que no hay manera de poder seguir avanzando porque no podemos ver y no hay otra cosa allá adelante que podamos apreciar o que podamos ver como una bendición. En esos momentos debemos detenernos y hacer una pausa. Si la tormenta es real y estamos pasando por una situación complicada, debemos pedirle a Dios fuerza para que nos mantenga en paz, aun cuando la vida nos parezca traer lluvia y parezca que no va a acabar. Entonces, hoy vamos a hablar de una persona que es súper relevante en la Biblia y que creo que también pues es de mucha bendición el poder hablar de este pasaje. Y es que ya en varios versículos que hemos visto y en varios en 5 que hemos hablado, hemos estado viendo la vida de Job, ¿no? Entonces vemos que Job es un hombre que amaba profundamente a Dios y pasó por una gran tormenta. Entonces, y no solamente por una, ¿no? Creo que durante todo este proceso, y ahorita vamos a enlistar todo lo que tuvo que pasar Job y todas las calamidades que estuvo pasando. Entonces, cómo no solamente con una tuvo para detenerse, sino siguió avanzando y siguió creyendo en Dios, ¿no? Entonces, la primera es la pérdida de cosas terrenales que Job tuvo, ¿no? Si ustedes después tienen la oportunidad de leer el pasaje, porque es muy largo y ahorita solo es un mini resumen de la vida de Job, pero él perdió en ese momento tierras, ganado, y perdió también a sus hijos. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Entonces esa fue la primer pérdida o la primer noticia que recibe como pérdida, ¿no? O con lo que inicia esta tormenta. Después tiene una parte de enfermedad, le da algo tipo lepra, pero eran llagas que en varios estudios que se han hecho y en varias investigaciones, pues han dicho que estas llagas que él tenía, pues, o sea, estaban vivas, o sea, les supuraban y no podía ni siquiera tocarlas porque le ardían, o sea, no podía ni siquiera rascarse, ¿no? Entonces era como estarse quemando vivo. Aparte tuvo, pues, después de esta enfermedad, un matrimonio desmoronado donde hasta su mujer le dice que maldiga a Dios porque lo que le está pasando, pues, es para maldecir a Dios, y él lo niega. Entonces, pues, esto trae también algunos problemas quizá en su matrimonio. Entonces ya no tenía sus hijos, no tenía terrenos, tenía enfermedad, pierde a la persona que era su compañera de vida y también pierde su reputación. ¿Y esto por qué? Pues porque era uno de los hombres quizá más ricos, de más bendiciones y de más cosas dentro de su pueblo, y empieza a perder esta reputación a la gente, enterarse por lo que está pasando. Después pierde amigos y hermanos en Cristo que justo lo van a visitar a su casa y le dicen: pues es que todo esto que te está pasando es porque tú eres una persona mala, entonces pues es por eso que te está pasando todo esto, ¿no? Y tuvo una prueba también espiritual muy fuerte en donde pudo haber maldecido a Dios. Esto le pasa no solo con su esposa, sino también le pasa con sus amigos y hermanos en Cristo, que en vez de fortalecerlo van y lo juzgan, ¿no?
Y cuando a ojos del mundo eras visto como nada y en ese momento Job ya era visto como nada, justo entonces la victoria de Dios se hace presente. Entonces, en este pasaje de Job 42, del 10 al 13, le dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, se aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, y vinieron a él todos los que antes le habían conocido. Y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Entonces al final, en esta tormenta que él pasó, pues terminó teniendo más de lo que había perdido, y también Dios le dio esta oportunidad de poder invitar a las personas que justo lo habían juzgado y que habían quizá hablado mal de él y le habían dicho que pues por sus pecados es que estaba en donde estaba. Entonces creo que entendiendo un poco cuál es el aprendizaje de en 5 que estamos viendo, es aprender a disfrutar del sonido de la lluvia, porque al final nos hace crecer nuestra fe, fortalecerla también y que florezca. Gracias a las tormentas es que después aparece el arco iris, y gracias a nuestra fe es que las bendiciones de Dios se muestran latentes. El futuro que Dios quiere se puede desarrollar en el presente que no quiero. Entonces creo que esto es algo que debemos de tener súper claro y entender que a veces la tormenta por la que estás pasando en este momento, que no la querías pasar, pero es necesaria para que en un futuro tenga las bendiciones que Dios quiere para tu vida. Entonces Job fue juzgado por su familia y amigos sin saber el final de su historia. Tú podrás ser juzgado, pero Dios ya conoce el desenlace de tu tormenta, ¿no? Entonces hay veces que la gente puede hablar, puede decir que todo lo que te está pasando es porque lo mereces, pero solo Dios conoce el desenlace de tu historia, y en eso es en lo que te debes de enfocar. Y justamente tú tampoco juzgar la vida de otros ni creer que por lo que están pasando es porque Dios los está castigando. Nunca asumas que la bendición es igual al favor de Dios, ni que la calamidad significa que te ha desaprobado, ¿no? Y creo que esto justo le pasa a Job, porque después de tantas cosas y tantos ataques, llega un punto en el que también cuestiona a Dios y le dice que por qué, si él es tan bueno y hace tantas cosas, por qué lo está haciendo pasar por estas pruebas, ¿no? Y entonces Dios le responde: ¿quién eres tú para olvidar o dudar de mi sabiduría? Si solo tonterías has dicho, vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Si de veras sabes tanto, dime, ¿sabes quién decía o quién deja caer las lluvias torrenciales? ¿Quién riega los desiertos donde nadie vive? ¿Quién riega los campos secos y los convierte en verdes prados? ¿Puedes ordenar que llueva con solo levantar la voz? Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Tú preguntas quién soy yo, que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría. Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender, cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Entonces justo en estos pasajes pues Dios le está diciendo, ¿no? O sea, ¿quién eres tú para preguntarme a mí por qué te estoy haciendo pasar por esto? Más bien acepta lo que está pasando y deja que yo sea quien te bendiga. Y es que a veces estas tormentas parecen no acabar y las cosas no son lo que parecen. Y Mateo 24:13 nos lo recuerda. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Entonces Dios nos invita a que podamos de alguna manera ser firmes en estos procesos y en estas tormentas que estamos viviendo para poder avanzar en nuestra vida. Y en este proceso de la tormenta hay que entender que Job pasó por distintas etapas. Primero por la promoción, porque al final esta historia, si ustedes la leen, pasa porque Satanás le dice a Dios que pues Job tiene demasiadas bendiciones y que es lógico que sea tan fiel a él pues por todas esas bendiciones que le ha dado, ¿no? Entonces Dios le dice, ok, o sea, pásalo por las pruebas para que veas que de cualquier manera me es fiel. Entonces lo pasa por esta promoción en la que pues pasa por esta tormenta, y es ahí donde empieza la prueba. Pero Job persevera a pesar de todas estas 7 dificultades que ya les expliqué que pasaban, y él sigue teniendo fe. Y después llega la revelación donde Dios le da una respuesta y donde él entiende todo lo que tenía que pasar para poder tener bendiciones y se arrepiente, reconoce que Dios es quien tiene el poder.
Y esto también nos lo recuerda en Job 42:8, que dice: mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. No los trataré como se merecen, a pesar de no haber hablado de mí con exactitud como lo hizo mi siervo Job. Entonces, al final, quien está teniendo esa intersección entre Job y sus amigos, pues es Job. O sea, Job es quien está orando por ellos y Dios les dice: los voy a perdonar solamente si ustedes dejan que Él sea quien ore por ustedes, ¿no? Entonces, al final creo que también a veces tenemos que ser usados y tenemos que pasar por circunstancias en donde quizá nos van a criticar y otras personas van a tener que necesitarnos después, pero no por nosotros, sino porque nosotros tenemos a Dios y somos nosotros el testimonio que ellos necesitaban para poder descubrir las bendiciones de Dios. Y creo que algo súper importante de cualquier tormenta es que siempre hay un arco iris. Y esto nos lo recuerda Dios en Génesis 9, del 13 al 15, donde nos dice: he puesto mi arco iris en las nubes, esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes, y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Entonces, esta es una manera súper linda y creo que siempre que nosotros podamos ver un arco iris, recordar que Dios ya nos lo está diciendo. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos, ¿no? Y en esto nos incluimos también nosotros y saber que ninguna tormenta por la que pasemos o por la que Dios nos pida que pasemos, pues nos va a destruir en algún momento. Y para cerrar este en 5, pues solamente me quedaría con esta última frase para ustedes y que para mí ha sido también de mucha bendición recordarla y decirles: ya no me dan miedo las tormentas, aprendí a ver milagros bajo la lluvia. Entonces, espero que este pasaje sea de mucha bendición para ustedes. Creo que hablar de la vida de Job es de muchísima bendición y si tienen la oportunidad de leer el pasaje completo, pues sería padrísimo para que puedan entender toda la historia. Y bueno, me gustaría que ustedes dejaran en los comentarios cuáles son las bendiciones que Dios les ha dado aunque han atravesado estas tormentas, ¿no? Ahora viéndolo del otro lado, quizá ustedes estaban viendo en este momento la tormenta, pero en esto también hay bendición. Entonces me gustaría que lo puedan dejar en los comentarios y si no es en este comentario, pues que los dejen o los puedan poner en las publicaciones ahora que empecemos con la noche de adoración con Adri. Dios los bendiga y nos vemos la siguiente semana en nuestro En 5.